Bueno, buenas tardes para todas las personas que se conectan a este en vivo. El día de hoy nos encontramos en este programa, El Poder de la Verdad, en el cual se pretende abordar cuál es el programa de gobierno que plantea el pacto histórico con la propuesta de candidatura con Iván Cepeda a la presidencia y Aida Quircue a la vicepresidencia, para que podamos abordar desde diferentes perspectivas y sobre diferentes temáticas este programa de gobierno que pretende continuar actualmente. En ese sentido, hemos invitado a dos personas muy importantes para nosotras. Estas personas son la representante electa al Congreso de la República y nuestra actual diputada a la Asamblea del Departamento del Cauca. Para ello, hoy abordaremos sobre el papel de las mujeres que tienen en el programa de gobierno que se está planteando ahora mismo. Para ello me gustaría darle la palabra a nuestras compañeras aquí presentes para que se puedan presentar. Iniciamos con nuestra congresista electa. Muy buenas tardes a quienes nos siguen en las redes sociales, a este proyecto del El Poder de la Verdad, que hoy nos tiene aquí como congresista electa del Departamento del Cauca, porque desde el gobierno del señor presidente Gustavo Petro se incluyó a las mujeres en paridad y en las listas cremalleras que se llevaron a consulta en todo el país, y eso nos ha permitido hoy ser la voz del Departamento del Cauca. La línea que traza nuestro próximo presidente Iván Cepeda también tiene un enfoque de género y la inclusión de las mujeres en los puestos de poder. Y eso es muy importante. Muchas gracias, bienvenida. Ahora, Orgenis. Bueno, muy buenas tardes. Reciban un saludo campesino, étnico y popular a toda la ciudadanía que nos escucha a través de las páginas, a través de las redes sociales del Proceso de Unidad Popular, el PUCSO, de Realterna, quienes nos escuchan. Mi nombre es Orgeni Viera Betancur. En estos momentos, pues, estoy fungiendo como diputada en el Departamento del Cauca, el Pacto Histórico. Igualmente, soy una campesina defensora de derechos humanos y de la naturaleza. Agradecer esta importante invitación a los compañeros y compañeras del Proceso de Unidad Popular y Realterna, donde hoy en este programa El Poder de la Verdad, donde vamos a hablar precisamente de cuál es el papel protagónico de nosotras las mujeres en el programa que hoy ha dispuesto de gobierno nuestro candidato presidencial, compañero Iván Cepeda Castro. Bien, me presento. Mi nombre es Lina Paruma, hago parte del Comité Ambiental Orquídea, defensora de los derechos de las mujeres, defensora de los bienes comunes de la vida y claramente defensora de un país justo y en paz para todas, para todos y para todes. En ese sentido, ¿qué les parece si iniciamos esta conversación hablando sobre el panorama actual que está viviendo nuestro país de manera electoral, de manera social, pero de manera específica de la participación de las mujeres en la construcción de país? Bueno, yo sí quiero también saludar hoy aquí a nuestra compañera Luz Miriam, quien hoy fue electa como congresista representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Departamento del Cauca, quien hoy pues respetando esa lista de paridad y toda esta normatividad que hoy ha garantizado esa participación política efectiva de las mujeres en instancias de poder, como es hoy el Poder Legislativo. Felicitarla, compañera Luz Miriam, porque no es fácil para nosotras las mujeres en un sistema, en un estado que ha dominado el patriarcado y que numerosas normas, leyes no han permitido que nosotras avancemos, pero también que se convierten en barreras. Pero gracias también a la voluntad también de esos hombres que están en espacios de poder, hoy han garantizado estas participaciones como la nuestra. Hoy también la compañera que hoy está aquí moderando este espacio, también ha incidido también en espacios desde la universidad, donde no ha sido fácil, pero que
Hoy podemos, más que ser un ejemplo, es tener esa decisión de lucha y de transformación en el marco de lo que hoy nos encaminamos y que hoy el mandato del poder popular de nuestras comunidades, hoy lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Vamos a hablar del programa del compañero de gobierno, el compañero Iván Cepeda, y sí sería importante que pudiéramos aterrizar en el marco de las 3 revoluciones que hoy él señala y que han sido parte de sus discursos y que hoy fueron aterrizadas en ese programa de gobierno que él puso a conocimiento del pueblo colombiano, pero sobre todo en la registraduría para avanzar en el segundo gobierno progresista, esa revolución ética, esa revolución política y democrática y esa revolución económica y social donde incluye significativamente a nosotras las mujeres como protagonistas de esto. Sería importante, compañera Miriam, que empecemos nosotras a comentarle a la ciudadanía cuál van a ser esos retos o qué vemos usted también como futura congresista, representante, cómo vamos a avanzar en esa agenda legislativa alternada con este programa de gobierno. Bueno, para nosotras como colectivo feminista es muy importante lo que viene sucediendo en los últimos 30 años, porque prácticamente desde la resolución 1325 de Naciones Unidas y de acuerdo a los convenios internacionales que se tienen ratificados en Colombia, como son el Belén do Pará y el de mujeres libres de cualquier discriminación, hace que hoy por hoy podamos hacer una incidencia política tratando de desestructurar el patriarcado que ha estado inmerso en todos los establecimientos como el Congreso, como los ministerios, y hoy con un gobierno progresista que busca replantear esa balanza que hemos denominado equidad de género, estamos las mujeres siendo mucho más propositivas, mucho más incisivas en los cambios que se necesitan. De hecho, el presidente Gustavo Petro en el 2024, cuando aprueban el COMPES 4143, pensando en la política de cuidado, porque somos la mayoría de las mujeres, las cuidadoras, las que cuando tenemos hijos en condiciones de discapacidad renunciamos a trabajar por quedarnos al cuidado de ellos en cualquier tipo de discapacidad. Tenemos otros COMPES también que protegen la vida de las mujeres, incluso cuando se aprueba la ley 1257 contra las violencias contra las mujeres, se ha ido avanzando. No se ha hecho una ruta efectiva para atender violencias contra las mujeres, pero seguimos avanzando, incidiendo y siendo protagonistas para que el cambio y la vida en paz de las mujeres sea una bandera política. Esa revolución ética que nos promueve hoy nuestro compañero Iván Cepeda también nos lleva a que desde el establecimiento se disminuyan esas brechas de atención de las víctimas, para que la gente tome conciencia que el deber ciudadano de un empleado público es atender a satisfacción cada una de las demandas que hace nuestro pueblo colombiano, porque es desde las instituciones donde se presentan las barreras de acceso a la justicia. Y por eso es hoy tan importante evidenciar las banderas que nos dirige nuestro próximo presidente Iván Cepeda. En ese sentido, para poder transformar una realidad, primero hay que nombrarla y hay que reconocerla. Para ello, quisiera preguntarles a ustedes, compañeras, ¿cómo se expresa hoy la violencia contra las mujeres en nuestros territorios? Bueno, yo quiero empezar haciendo como una pequeña reseña de cómo también desde hoy, desde la Asamblea Departamental, pero también desde que vengo desde hace más de 30 años en proceso en el movimiento social, étnico y popular, desde esas realidades que hoy esas violencias expresadas en territorio, hoy podemos tener unas cifras que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar, pero también que nos lleva a tener una obligación social, política y moral
a que tenemos que seguir trabajando fuertemente por estos cambios estructurales y sobre todo por los derechos de las mujeres. Sabemos y entendemos que el Cauca es un departamento mayoritariamente rural, pero que también más del 52% de la población del 1.500.000 personas que habemos hoy acá en el departamento somos mujeres, ¿sí? Somos mujeres que hoy estamos más que todo en la ruralidad, mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, pero que también quiero señalar que en un marco de unas estadísticas podemos mirar la baja participación laboral en unas cifras donde hoy el 45,3% de cara al tema de esta participación laboral nos lleva a pensarnos más que tenemos que seguir trabajando y pensando en esas reformas que hoy se han puesto desde este gobierno que hay progresista en cómo avanzamos y apoyar, y ahí es donde hay una esperanza con usted, compañera Miriam, desde el Congreso de la República. El alto desempleo en un 10,5%, la alta dependencia económica de nosotras las mujeres en un 35%, de cara a unas cifras de nivel nacional confrontadas, una violencia significativa, 712 homicidios ocurridos, pero que también lo señala en su discurso el candidato presidencial en esos feminicidios que se han dado en el 2025 de 641 mujeres que hoy también perdieron su vida en hechos violentos. Es pensarnos como en el departamento del Cauca existen todo tipo de violencia en contra de nosotros las mujeres, violencias que siguen existiendo, violencias intrafamiliares, por ejemplo. Tenemos una alta cifra de violencia intrafamiliares, lo mismo las violencias económicas, violencias políticas, las violencias sexuales también que han aumentado. De alguna u otra manera también se dice, han aumentado a gran escala, pero uno dice es que ahorita las mujeres estamos empoderadas y estamos denunciando. Así las rutas institucionales no sean efectivas, pero esas violencias que hoy, respecto a la pregunta, esas violencias contra las mujeres en nuestros territorios que se expresan hoy de todas las maneras, que profundiza esa violación hacia nosotras y que ocasiona ciertamente miedo, el tema del escalonamiento del conflicto social y armado en nuestro departamento, genera también básicamente porque nosotras las mujeres hoy, nuestros niños, nuestros adolescentes, hoy están siendo pues presa fácil de algunos actores, de algunos grupos, y que desde ahí también genera ese dolor y ese sufrimiento que hoy tenemos las mujeres por falta de oportunidades, pero que seguimos insistiendo y persistiendo en que estas violencias se gestionen y se tramiten a través de la representatividad que hoy salen de los territorios. Creo también que parte del hecho es la misma naturalización que se hace de la violencia. Es como que morir fuera de una forma natural, así sea una muerte violenta. Cuando mirábamos los factores determinantes del feminicidio en Colombia, uno de ellos en la estructura está el patriarcado, el otro es el machismo, la misma pirámide económica, porque los conflictos internos de las violencias intrafamiliares se dan por la falta de recursos económicos. En el hogar, cuando no hay la satisfacción de las necesidades básicas, también hay unos conflictos y hay determinantes que hacen que las personas acudan a actos violentos porque piensan que de esa manera terminan con un problema. Debemos desestructurar ese patriarcado que nos ha llevado a lo que hoy tenemos como factores de violencia. Es importante que las instituciones permeen mucho más de profesionales en salud mental para que la respuesta a un conflicto jamás sea la agresión.
nosotros vemos que hoy hay muchas dificultades en diferentes espacios. A veces es difícil tener una camisa roja o una camisa del Millonarios. ¿Por qué? Porque eso ya confronta a dos personas. Entonces, ¿a dónde hemos llevado la violencia del sistema que nos arropa de una u otra manera, donde hay muchas personas que piensan que eliminar al otro es natural porque ese otro incomoda? Eso debemos desestructurarlo, y en esas revoluciones que nos propone nuestro próximo presidente Iván Cepeda, en esa revolución política y democrática, es aprender a manejar los conflictos de una manera diferente, es aprender a desenmarañar esos problemas internos que tenemos como sociedad. Mía, qué importante eso que ustedes mencionan, ¿no? Todas las diferentes formas en las que se expresa la violencia contra la mujer y la violencia basada en género. Es importante nombrarla para poderla reconocer, y cuando la reconocemos es que sabemos que es importante que las mujeres estemos presentes en los escenarios de decisión. En ese sentido, quisiera que conversáramos un poco sobre por qué es fundamental que las mujeres estemos en los escenarios de decisión. La clave perfecta: las mujeres maternamos, arropamos, abrigamos, sanamos, alimentamos. Dentro de nuestra cultura, desde la misma genética, hemos sido cuidadoras de la vida, de la naturaleza, del ambiente. Cada que nosotros damos un paso, lo hacemos pensando en la consecuencia de ese paso. Es más, cuando traemos un hijo al mundo ya estamos preocupados por qué va a ser ese hijo. No ha nacido y ya estamos preocupados por qué va a ser cuando grande. Ese es el ser y la esencia del ser femenino. Entonces, cuando nuestras voces construyen en colectivo, pensamos en mucho más allá. Los hombres tienen una estructura mucho más pragmática, más cortoplacista. Las mujeres no, las mujeres vamos de largo aliento. Bueno, de cara a esta pregunta, es importante que nosotros estemos en los espacios de decisión, toda vez que somos fundamentales porque aportamos una perspectiva diferente y más justa en los espacios. O sea, por la simple naturaleza de ser mujeres, de ser dadores de vida, de ese sentir, de ese ser que tenemos adentro, de cómo siempre nos pensamos en algo más justo, en el marco de que lo pensamos, pero también nuestra palabra tiene coherencia con la acción. En esos espacios de decisiones vamos más allá a algo subjetivo. Por eso es que a veces de pronto escucharnos o tomar decisiones y podernos toca un poco más de tiempo, porque miramos la minucia, miramos que sea con un valor más allá, más humano, y que siempre las mujeres estamos pensando en el todo, sobre todo en la defensa de la vida, en la defensa del territorio, en la defensa del cuidado y de la protección de todo lo que nos rodea, enmarcando el ser humano como el eje principal de continuar la humanidad. Qué importante esos elementos que ustedes mencionan, ¿no? Y hemos puesto una palabra en la conversación que puede ser difícil de escuchar y que seguramente en diferentes escenarios es compleja, ¿no? Y es el tema del patriarcado, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? ¿Hacia dónde va el patriarcado? ¿Y qué significa en este momento en el que nos encontramos de una transformación, de desmontar ese patriarcado, ¿no? Entonces quisiera que abordáramos un poco sobre qué significa realmente desmontar ese patriarcado, cómo podemos ver la materialización de una sociedad que se va despatriarcalizando y que va garantizándole la vida a todas las personas que pertenecen a la sociedad, pues en este caso a nuestro país, a Colombia. Bueno, yo creo que hablar del patriarcado es hablar de un sistema que históricamente ha sido un sistema de dominación, y un sistema de dominación que se vino y se quedó, y que también hablábamos un poco, y siempre lo hemos hablado cuando nos reunimos con distintas mujeres de diferentes sectores, como el patriarcado mismo en su ser, donde hoy
de pronto silenció a a muchas mujeres, y que solamente a través de la movilización, solamente de esa emancipación que hemos hecho algunas mujeres, hemos logrado algunas cosas, por ejemplo, como el derecho al voto, el derecho a participar en espacios de poder y decisión, pero como este modelo que llegó a nuestros sistemas y que hoy se queda y que también se volvió cultura, y lo hablo desde el campesinado, porque de lo que yo vengo, desde donde yo vengo, desde el territorio, desde la consolidación de zonas de reservas campesinas, como siempre esa presencia del hombre como tal en incidencias del hacer, de definir, de tomar decisiones, hace parte de ese mismo patriarcado, ¿sí? Pero como nosotros también hoy hemos incidido y también luchamos en contra del patriarcado, pero en esta lucha nos hemos dado cuenta que hoy muchos de estos hombres también se interiorizan y han venido hacia los movimientos sociales de mujeres o a los equipos de trabajo de mujeres, donde hoy nosotros podemos mirar, por ejemplo, en lo que hoy nos ocupa aquí. Hoy nos ocupa aquí hablar del poder de la verdad y de un programa de gobierno donde hoy el candidato presidencial Iván Cepeda lo coloca en su discurso muy claro, y es uno, perseguir, castigar y abolir el patriarcado de todo lo que tenga que ver en la estructura del Estado, pero también en el seno del interior de las familias, que es desde acá, pero también lo ve más allá de lo humano, que se debe abolir desde el ser, desde el conocimiento y el actuar de los hombres que hoy ejercen los liderazgos, y que hoy, como también esa ultraderecha devela estos y va en contra y arremete también hacia el colectivo de las mujeres. Yo diría que hay una tarea bien grande en esta tarea de nosotras, desde estos espacios, la compañera Miriam, que va a ocupar un espacio en el Congreso, pero que hoy también desde mi rol como diputada, uno también ahí ve de que avanzamos un poco, pero como también las rutas de la institucionalidad permiten y siguen ejerciendo este sistema, y que esas conductas machistas que todavía se convierten en la cultura, y ahí es donde está cómo erradicamos el radicado a través, por ejemplo, de esa revolución política y de participación democrática que nos puede desculturalizar esas actuaciones machistas y llevarnos también a abolir ese patriarcado y a erradicarlo desde nuestra gobernanza o de nuestros tres poderes, como es el ejecutivo, el legislativo y por qué no hablar del judicial. Creo que hay algo nuevo dentro de estos procesos de desestructuración del patriarcado, y son unas escuelas que se han venido fortaleciendo en el ejercicio de nuevas masculinidades. Entender de que somos hombres y mujeres juntos quienes construimos la paz en los territorios, en el hogar, en la familia. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos había asignado el rol de mujer perfecta, la que limpia, la que cuida, solo era la mujer. Entonces, hoy por hoy, en estos ejercicios sociales que hemos hecho de nuevas masculinidades, nos damos cuenta que los hombres también están aprendiendo a cuidar, a cambiar pañales, a bañar al bebé, a darle el tetero, a quedarse con el bebé. ¿Por qué? Porque están reconociendo hoy, en el siglo XXI, que ha sido una carga muy alta la que hemos tenido las mujeres cuando nos quedamos como mamás solteras, cuando tenemos que sacar los hijos adelante, y muchas veces sin la ayuda económica de esos padres ausentes que hoy claman, muchas veces después de haber abandonado a los hijos, por un hijo responsable, pero que en lo político y en lo económico nunca estuvieron en la construcción de esa norma que tiene unos derechos y unos deberes para los padres. Entonces vamos a deconstruir una cantidad de cosas, porque es que es injusto, doctora Argenis, que un padre que abandona a un hijo después, cuando ya lo he hecho profesional, le reclame, le demande, como que si hubiera estado ahí con él.
Entonces, hay cosas en la norma que uno tendría que revisar porque de verdad que es una carga bastante desproporcionada la que se pretende después de que no se ha respondido por los hijos. Es muy importante esto que hablamos sobre desmontar el patriarcado porque estamos hablando primero de que es un sistema que ha oprimido a las mujeres, que nos ha puesto a nosotras en un lugar de desfavorecimiento respecto a la otra parte de la sociedad que son los hombres y nos ha quitado condiciones de vida, nos ha quitado derechos, nos ha quitado posibilidades, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de desmontar el patriarcado, hablamos también de cuestionar un sistema y esto se habla en la revolución política y democrática que plantean en el programa de gobierno del futuro presidente de nuestro país y es que hay que desculturalizarnos, ¿no? Que hay que plantear una nueva cultura que hable sobre que plantee sobre cuestionar ese machismo que existe, cuestionar esos roles de género que nos han asignado, que dicen que las mujeres son las que tienen que cuidar y que dicen que los hombres son los que tienen que proveer. Y digamos, en ese sentido, hay muchos sectores de nuestra sociedad que lo reproducen. Se reproduce en la vida cotidiana, se reproduce en el trabajo, pero digamos un poco aterrizándolo más a nuestra realidad territorial, a lo que es el departamento del Cauca, y reconociendo que está sobre todo... que existen muchas comunidades étnicas que viven en nuestro territorio y que siempre han estado aquí, qué importante sería abordar cómo se percibe el patriarcado desde esas comunidades étnicas, ¿no? Desde las comunidades indígenas, desde las comunidades afro, desde el campesinado, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan también estas comunidades para desmontarlo, para poder construir una sociedad distinta en donde las mujeres y los hombres pues podamos convivir en paz? Bueno, yo creo que pues desde la experiencia y de lo que hemos partido desde mucho tiempo, yo creo que de la familia, de nuestros hogares, desmontar ese patriarcado en la vida cotidiana significa cuestionar y cambiar las estructuras y actitudes que perpetúan las desigualdades y la opresión, ¿sí? O sea, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las experiencias nuestras como mujeres que hemos tenido una trayectoria desde los senos de nuestras familias, hemos visto unos modelos donde predomina la fuerza del poder por el hombre, ¿sí? Y además, las nuevas construcciones y avanzar en que podamos tener esa equidad o esa igualdad en el marco de las labores o lo que hacemos los hombres y las mujeres, la construcción. Yo lo hablo desde mi experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando como mujeres campesinas, un feminismo campesino y popular, ¿sí? Y esto obedece a desculturizar, pero es más allá a sensibilizar nuestras familias, a tener más educación, más formación, pero nuestra, o sea, desde que nos sentemos a hablar desde las familias, pero también en el colectivo, allá en la vereda. ¿Por qué? Porque es como se ha venido concibiendo el papel del hombre y la mujer desde la familia, ¿sí? Y lo decía ahorita la compañera Miriam, la mujer es la que cocina, la mujer es la que lava, la mujer es la que hace, pero también como hoy todos dos podemos ejercer esos labores del hogar, o sea, esos oficios compartidos, respetando el papel, el rol del hombre y de la mujer, hablando pues del patriarcado, cómo ha influido, pero no ha sido fácil. Nosotros llevamos más de 30 años construyendo zonas de reservas campesinas y aún falta mucha educación, sensibilización, de que no nos miren como que a veces las feministas se reunieron allá y van a destruir el hombre, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir apostándole a transformar desde la familia, pero indistintamente como usted consolida la familia, pero también apostándole a construir unos gobiernos, a construir unas apuestas en el marco de unas apuestas de programas de gobierno desde lo local, lo departamental y lo nacional, donde realmente estas construcciones y estas nuevas masculinidades nos lleven a abolir o a erradicar este patriarcado, este sistema que nos ha violentado y ha profundizado las violencias que hoy se ejercen en contra de las mujeres de las distintas formas.
hacía yo memoria sobre algo que se llama salud sexual y reproductiva. ¿Cuántos hombres toman métodos anticonceptivos para no procrear? ¿Por qué sí las mujeres? ¿Por qué las mujeres tenemos que pedir permiso cuando son muy jóvenes y no quieren parir y van a que les hagan una ligadura de trompas o algo y le dicen, ¿y su marido está de acuerdo? Si es el cuerpo de la mujer el que va a cambiar cuando procrea, ¿por qué nos preguntan ese tipo de cosas? Entonces démonos cuenta que ahí no hemos logrado avanzar. ¿Por qué? Porque vemos el cuerpo de la mujer como el cuerpo que está obligado a la procreación y al sostenimiento de la familia. Entonces, la libertad se regula si ya tiene hijos para que puedan hacerse una ligadura de trompas. Pero si no ha tenido hijos, ese permiso no se lo dan. Entonces, démonos cuenta que a veces el mismo sistema obstruye el avance para un pensamiento un poco más personalizado y con libertad. Qué importante es aquello que mencionas, Miriam, acerca del cuidado. No, que digamos que un poco la conversación ha ido hacia allá. Nos han ubicado a las mujeres en el lugar del cuidado y el mundo no lo ha reconocido. No en vano se habla ahora mismo del Sistema Nacional del Cuidado, no en vano se habla ahora de reconocerle a las mujeres por el trabajo que también hacen en sus casas, ¿no? Las mujeres vamos todos los días a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche y además de eso tenemos que llegar a nuestras casas a ejercer esos roles de cuidado, ¿no? Entonces no en vano se empiezan a hablar de estas cosas porque lo que no se nombra no existe. Y cuando nosotras nombramos que es necesario que se reconozca el rol de cuidado que ejercemos las mujeres pues en nuestra sociedad, es que se va dignificando, ¿no? Entonces quisiera preguntarles cómo dignificamos ese trabajo de cuidado en nuestras comunidades y cómo, más importante aún, porque lo hemos planteado en esta conversación, es que incluimos a la otra parte de la sociedad, porque claro, nosotros ponemos en la discusión, hay que dignificar el trabajo de cuidado que ejercemos las mujeres, pero ¿cómo hacemos también que los hombres reconozcan que ese trabajo de cuidado es el que sostiene pues la economía que hay en nuestro país y en el mundo? Bueno, yo creo que dignificar esta carga laboral que tenemos, que decimos las mujeres. Las mujeres hoy yo veía un programa donde como la mujer y un monólogo de que la mujer tenía que ir a trabajar, tenía que atender la familia, los hijos, tenía que llegar a hacer el oficio, el cuidado de la casa, todo esto que pues a la luz de muchos no se valora. Yo considero que sí hemos avanzado en algunos temas, pero la materialización de los derechos y la dignificación y reivindicación de los derechos de las mujeres todavía hay que trabajarlos más allá, más allá. En el marco de esa revolución política y democrática que inclusive habla el programa de gobierno del compañero Cepeda, él muestra cómo esas desigualdades también, donde se le dan oportunidades a los derechos de las mujeres, es como nosotros y nosotras caminamos juntos y juntas de que de una manera equitativa y igualitaria podamos trabajar en esos programas que hay. Se hablaba, por ejemplo, del sistema integral de cuidado, o sea, donde ahí se le apuesta muchísimo también a cómo se reivindican los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda de las mujeres y que se debe priorizar y que ya no se debe postergar más, sino que se debe materializar esa ruta. Yo diría que también dignificar el trabajo y el cuidado implica reconocer y valorar el trabajo y el cuidado doméstico, que es allí donde está, que no hemos podido nosotros y nosotras llegar de un trabajo donde nos genera un recurso, un mínimo vital, por ejemplo, y que se hablaba también y se habla de cómo hoy inclusive los que están allá, doctora Miriam, que usted va a estar allá, que van en contra
de estas reformas que son estructurales, que van en contra de la reforma laboral, por ejemplo, donde del mínimo vital que se aprobó, por ejemplo, que podría garantizar un poco más de recurso a esa mujer trabajadora, a esa mujer que hoy devenga un mínimo vital que pueda equiparar, pero que también dignifique y equipare un poco también ese trabajo doméstico que no está siendo reconocido al interior cuando llega a su casa. Cómo nosotros también como mujeres y movimiento social impulsamos, respaldamos y apoyamos todas estas reformas. No podemos ser ajenas a ella. Inclusive hoy la ultraderecha, cómo le negaba el aumento, cómo rechazaba ese aumento y se inventaba un poco de temas, y mujeres haciéndolo también y sabiendo que pues claro, desde su confort no lo pueden ver importante, que un mínimo de manera prudente, pensado, le pueda garantizar al menos un alivio a esa mujer que llega también a trabajar a la casa. Desde ahí también tenemos que nosotras también unirnos y empezar a respaldar también todas estas reformas que dignifican de alguna otra manera este trabajo no remunerado que hacemos las mujeres después de llegar a las casas. Dentro de ese proceso de revolución económica y social tenemos que tener en cuenta que la pirámide del cuidado también se está transformando. Hace 50 años una mujer paría 10 hijos. Hoy, si a lo mucho pare uno, y si no, consigue un perrito. Entonces démonos cuenta que nos estamos convirtiendo en una sociedad de adultos mayores y que no tenemos jóvenes que nos empujen en el sistema económico pensional, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el mundo llegue a quedarse sin jóvenes, sin niños? ¿Sí? Las guerras han disminuido la intencionalidad de parir más hijos para este mundo. Entonces tenemos un problema en la estructura económica, política y social, porque la pirámide de quienes hoy sostienen a los pensionados es amplia, pero en un futuro va a disminuir. Eso también tenemos que irlo replanteando para mirar cómo hacemos los impactos incluso dentro de los territorios, porque hay gente que cada vez se quiere volver más y más y más rica, pero no pagar impuestos. Quieren un Estado bonachón que reciba todos los recursos, pero que no pague impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esas cargas tributarias si eso es lo que propone la derecha? Que los empresarios no paguen impuestos. Dice que para que puedan darle el salario mínimo vital a las personas. Entonces, nosotros vemos que los meganegocios que corren alrededor del ambiente, de los ríos, de la tierra, del subsuelo, les brindan a ellos unas utilidades astronómicas, pero no quieren ceder parte para la sostenibilidad de una población que cada vez envejece más, de una población que no tiene esperanza de natalidad y de una población que piensa en un futuro a través de las tecnologías y de toda la esclavización que nos pueden dar las ingenierías robóticas. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esas reformas? A propósito de las reformas, en el programa de gobierno El Poder de la Verdad se plantea que vamos a lograr la erradicación del patriarcado a través de reformas, ¿cierto? Entonces quisiera que abordáramos un poco ese tema porque digamos que ya se han logrado ciertos avances en las reformas en diferentes temas y ha estado en la agenda política. Ahora mismo nos encontramos también en la discusión sobre cómo estas reformas van a tener garantizado el enfoque de género. Porque las reformas se están haciendo, se están planteando en el Congreso, para eso se hizo todo el esfuerzo de que este proyecto político, el pacto histórico, tuviera la mayor cantidad de curules posibles dentro del Congreso para poder legislar y poder tener avances en ese sentido. Y quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes que se puede lograr garantizar ese enfoque de género dentro de las reformas sociales que se están planteando desde este gobierno y que queremos continuar con el futuro presidente Iván Cepeda y nuestra futura vicepresidenta Aida Quircue? Bueno, pues la voluntad política está en cabeza de nuestro próximo presidente Iván Cepeda. Hay una cosa que sí hay que ahondar en eso en materia penal, y es que
aumentar las penas contra los violadores, los abusadores y los violentos no ha generado un cambio en la estructura familiar. Seguimos viendo casos de feminicidio, de violencias basadas en género, incluso exacerbación de las violencias en muchos territorios. Entonces, ¿qué proponemos? Que hayan unos espacios más desde la escuela, incluso nuestro presidente Gustavo Petro, al incorporar el arte, la danza y la cultura dentro del aula, nos está invitando a sanar esas heridas que nos hacen violentos y a mejorar los hábitos para que desde la infancia podamos tener mejores seres humanos. Es más fácil educar a un niño que encarcelar a un adulto. Y a esa apuesta política debemos llegar. Brindarles todas las garantías en la formación y en la educación para que los niños crezcan sanos de tanta violencia. En este programa del Poder de la Verdad se plantean trabajar 3 revoluciones. La revolución ética para erradicar la violencia física, la violencia simbólica. Habla de la revolución económica y social para la equidad de género y la revolución democrática y participativa para que las mujeres estemos dentro de los escenarios de participación. En ese sentido, creo que es importante también abordar cómo se conectan estas 3 revoluciones con la vida real de las mujeres. ¿Cómo podemos ver materializado eso que estamos planteando aquí, que está en el documento que seguramente muchas personas van a leer, que se pueda ver reflejado en la vida de las mujeres? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que la liberación de los cuerpos y la economía es fundamental para la participación política y la toma de decisiones. Aquí hablamos de esa conexión que hay en el marco de las 3 revoluciones que plantea este programa de gobierno, pero que en lo que nosotros hemos estudiado, hemos leído y también hemos escuchado en diferentes intervenciones, uno ve que esa conexión es total, ¿sí? Una, que uno puede percibir cómo este programa de gobierno en el marco de estas 3 revoluciones pone de protagonista la mujer para poder, y además somos inspiradoras de estas 3 revoluciones, y que desde allí nuestro candidato Iván Cepeda se inspira en esas luchas que hemos dado las mujeres a través de una revolución pacifista, ¿sí? A través de la movilización social, a través de la organización de nosotras las mujeres, a través del movimiento social y todo lo que cuando las mujeres nos juntamos y nos proponemos por esa predisposición que tenemos de defender la vida, de defender el territorio, de defender la biodiversidad, avanzamos y que podemos desmontar primero ese patriarcado que se habla tanto, que le causa tanto daño al sistema, que hoy queremos posicionar en el marco de un gobierno progresista y que es la oportunidad, uno, en este segundo gobierno progresista, de seguir impulsando esa lucha contra este mismo patriarcado. Y ahí es donde ve él que con la revolución ética, de la mano de las mujeres, podamos avanzar en desmontar este patriarcado, pero también que a través de la revolución económica y social, también podamos avanzar en el tema de que se implementen los derechos de las mujeres que hoy hemos alcanzado. Y por eso lo hablamos anteriormente, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Es más, donde hay un Estado que está débil, desde lo local, lo departamental y lo nacional, en esa política de cuidado, por ejemplo, el acceso a la justicia. Hoy no hay garantías para una mujer que sea violentada. El acceso a la justicia, la atención, la prevención. O sea, hay unas rutas muy débiles que no se han materializado de manera efectiva. Esa revolución política y democrática es donde él ve como ese avance donde nos podamos nosotras es dar la participación. Y que de hecho, ya hoy por eso está la compañera Miriam acá, porque surge la lista cremallera
la lista paritaria y que hoy puede ser hombre y mujer, y que de hecho le contamos al pueblo caucano que hoy la lista del pacto histórico no permitió el desplome del protagonismo de las mujeres en el Congreso, donde de 42 mujeres del pacto curules del pacto histórico, 21 le tenemos las mujeres, y que disminuyó, ¿no?, la presencia. Igualmente yo quería hablar de algo que me atañe a mí, que es en el marco de la revolución económica y social, como es contarle a las mujeres que hoy nos ven cómo desde esta revolución económica y social se llama a que se pueda garantizar en el marco de la protección y el cuidado de las mujeres, de las lideresas, y sobre todo a las mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, esa revolución agraria, donde hoy la revolución agraria es cuidar a este grupo de mujeres líderes, lideresas, y ahí es donde, por ejemplo, yo veo esa oportunidad también de que hoy sea candidata la compañera Aida Quilcue, que desde allí también se pueda garantizar en el marco de esta revolución agraria integral y popular que le llamamos nosotros en el movimiento social, los derechos y la inclusión de la mujer, pero que él dice que se debe proteger en un marco de cuidado de esa mujer líder, para poder que las mujeres desde los territorios rurales, donde también somos grandemente vulneradas, podamos tener esas participaciones, esas incidencias en puestos de poder, para poder avanzar en la materialización de los derechos y la reivindicación de las mujeres. Y es que tengamos en cuenta también que en esa revolución agraria, que ha sido la escuela de muchas mujeres, desde la huerta, desde la hoguera, esa autonomía económica por la que hemos venido trabajando en los últimos años, significa aprender a producir, aprender a comercializar, pero son nuevas escuelas, porque las mujeres antes trabajaban en la huerta, pero le daban todo el producido a los hombres. Hoy en día ya están manejando sus propios recursos, están aprendiendo a manejar la economía del hogar de otra manera, porque una cosa era la mujer que se queda soltera, otra cosa es la mujer que tiene a su pareja en la casa. Entonces, antiguamente los hombres recibían, como quien dice, la plata de la venta, pero era para ellos. Hoy en día las mujeres están reclamando esa exigibilidad de derechos, esa autonomía económica y aprender a manejar sus propios recursos y distribuirlos. Entonces, eso también es una revolución, que las mujeres sean más libres, más autónomas desde lo económico. Dentro del programa de gobierno del cual estamos hablando precisamente, se habla sobre que esta debe ser una prioridad, que la agenda de las mujeres, que la defensa de los derechos de las mujeres debe ser una prioridad, y bien lo plantean dentro de las 3 revoluciones. Y digamos, en ese sentido, las mujeres hemos sostenido la lucha, ¿cierto? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras compañeras y hermanas siempre han estado como ahí en diferentes roles, permitiendo que el ejercicio de movilización social pueda tener lugar. En ese sentido, el suroccidente colombiano ha sido un referente para nuestro país en el marco de movilización social, en el marco de la defensa de los derechos y de manera especial en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres. Quisiera preguntarles cuál es el papel que tiene en este momento las mujeres del suroccidente colombiano para seguir fortaleciendo esta apuesta que hay de este programa de gobierno, de la continuidad de un gobierno que le apuesta a la vida, que le apuesta a la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, yo creo que desde el rol de mujeres, pero sobre todo yo creo que también desde la responsabilidad que hoy tenemos en un cargo de poder popular, hay muchos retos hoy. Pero yo digo, uno es continuar, articulando y coordinando las mismas luchas, ¿sí? Desde los diferentes movimientos sociales, en un marco de unidad, ¿sí? Llamando a la unidad de los pueblos, llamando a la unidad de las compañeras también de las ciudades, de cómo combinamos nuestras luchas
en el marco de nuestra diferencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo hablábamos también con las mujeres, ese feminismo campesino y popular, el feminismo liberal, pero también cómo atraemos a las mujeres que no están organizadas ni en ningún movimiento, ni en ningún sector agrario, popular o étnico, porque hay mujeres que hoy están aisladas casi de todo esto y defendiendo esa vida, defendiendo el bien común y la manera de producir la vida de cada una de nosotras. Las mujeres del suroccidente, yo creo que estamos llamadas, también a unirnos para buscar ese escalonamiento del conflicto social y armado en nuestro país. Y es más, hoy tenemos grandes mujeres representantes en el suroccidente, en la Cámara, ya usted se va a encontrar, compañera Miriam, con una congresista también del Nariño, que conozco, a Rosita, ojalá allá se pueda hacer esa unidad. También va a tener pues el respaldo de esta diputada que está aquí y otras diputadas que también queremos trabajar también porque esa justicia social, esa justicia ambiental y esa justicia económica a la que hoy nos estamos apostándole, pero también queremos que sea el continuismo en un marco de un gobierno progresista pueda dar garantías. Yo digo la unidad, la organización, la movilización y la lucha popular es el camino, ¿sí? Nosotros y nosotras tenemos que, sin duda alguna, buscar esa unidad entre mujeres primero, organizarnos e impulsar estas políticas que ya muchas normas están escritas, pero que debemos impulsarlas es a través de estos ejes que nos puedan llevar realmente a materializar y a garantizar y a reivindicar el derecho de las mujeres en el suroccidente colombiano, respaldándonos también como mujeres, ¿sí? Sin ningún sesgo, también sin ninguna mirada distinta de que venimos, y por eso hoy el respaldo también hacia una compañera indígena que hoy se le ha apostado en este gobierno progresista y que hoy vemos cómo si realmente desde el movimiento social, desde el movimiento popular, se le garantizan derechos de participación en espacios de poder a las mujeres y que desde allí debemos abrazar, solidarizarnos con las otras mujeres que hoy están en espacios que hoy inclusive no tienen voz. Precisamente nosotros como colectivo feminista llevamos muchos años juntándonos para hacernos masa, para que las causas comunes nos juntes en días como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, y ese día las diferencias quedan zanjadas en cada organización, pero ese día siempre hacemos un acto muy simbólico juntas para que se escuchen nuestras voces en todo el territorio nacional. Esa ha sido una forma de ir incidiendo desde lo político con el movimiento social de mujeres. Hoy, esta revolución que se necesita en el Congreso deberá seguir siendo acompañada por esa revolución de mujeres que se suman en los diferentes proyectos políticos. Yo les digo que algo que tiene el himno del departamento del Cauca es que nos recoge, blancos, indios y negros, una sola intención, hijos de la misma tierra, frutos de la misma flor. Entonces, independientemente de que seamos hombres o mujeres de nuestra etnia, debemos juntarnos, el Cauca nos una, y que el movimiento social de mujeres debe afianzarse para poder hacer los cambios estructurales que necesitamos en la escuela, en la casa y en la calle. Qué importante eso que nos mencionas, Miriam, acerca del autorreconocimiento. Pueblos indígenas, pueblos afro, mestizas y mestizos, no hacemos parte de un sentir, y nuestro sentir ahora mismo es la construcción de un país más justo y en paz, ¿no? Y qué importante también esa conversación que ponemos sobre el patriarcado, porque recoge todas estas situaciones de desigualdad que hemos expuesto en esta conversación, ¿no? Y en ese sentido,
también asumiendo un poco lo que implican esos roles de género que nos han asignado, pues las mujeres siempre hemos estado al frente, ¿cierto? Y entonces en ese sentido hablamos de la importancia de defender los liderazgos de las mujeres. Y aquí qué importante que es hablar acerca de que promovemos y se plantea en el programa de gobierno la defensa de estos liderazgos de las mujeres que están en los diferentes escenarios y que son expuestos de manera exponencial por hacer las cosas que hacen a diferentes realidades. En ese sentido, es muy importante mencionar y dar claridad. Esta defensa solamente es para las mujeres, esta defensa solamente es merecedora para un sector, o cuando nosotros hablamos de desmontar el patriarcado, de cuestionar esto, hablamos también de proteger la vida, de proteger a todas y a todos. Bueno, Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz, decía que proteger a la mujer era proteger a la familia, porque de mujeres vienen hombres y mujeres dentro de sus vientres. Yo creo que la apuesta política que se hace desde las mujeres tiene que ver mucho con que la paz de las mujeres redunda en su familia. Una mujer maltratada, abusada, vulnerada, violada, ¿qué le puede sembrar en la semilla del corazón a sus hijos? Entonces, por eso es necesario que la paz sea un símbolo de la vida libre de todas las formas de violencia para las mujeres. Sí, yo creo que en ese sentido también es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de desmontar el patriarcado y de cuestionar estas estructuras de poder, hablamos de cuestionarlo no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Y hablamos de que el patriarcado también afecta a los hombres, pero entonces iniciamos con una movilización de las mujeres histórica que ha defendido nuestros derechos y que lo ha cuestionado, y creo que esa también es la invitación a los compañeros a cuestionar el patriarcado, ¿no? Y también cómo les afecta, cuáles son las violencias que reproducen en el sentido del patriarcado, y en ese sentido es muy importante mencionar que el feminismo no es solo para defender a las mujeres, el feminismo también es para defender a la sociedad, como lo acaba de exponer Miriam, ¿no? Cuidamos a las mujeres, cuidamos la vida. Los hombres cuestionan el patriarcado, están cuidando la vida, están proponiendo nuevas alternativas a este sistema que estamos viviendo, que sabemos que generacionalmente ha promovido una respuesta a las diferentes situaciones de manera violenta, ¿cierto? En ese sentido quisiera preguntarles un poco a ustedes cómo caminamos desde la desculturalización del uso de la violencia hacia otras alternativas para responder a las diferentes realidades que se presentan en nuestro país. Es que, bueno, la conversa hoy se entorna en el tema desde el monte, desde el patriarcado, que también genera violencia hacia los mismos hombres, ¿no? Y todo va en el marco del poder. Y aquí, por lo menos, uno tiene que hablar, por ejemplo, de ese poder económico. Y es también esos modelos de país que han ejercido y que van, por ejemplo, de la mano con modelos y regímenes de país, como es el tema del capitalismo, del mismo neoliberalismo, que va ejerciendo y va alimentando este sistema de patriarcado, y de donde se empodera es una figura hombre, y que además entre ellos mismos se vulneran y se va sumergiendo. Por eso yo hablaba, uno es de lo que viene de afuera, hasta de nuestra familia, y también lo que viene desde otros países, que hoy se ha permeado nuestras propias culturas, y nuestras culturas se han visto permeadas por estos modelos de gobiernos, sistemas de los mismos países, y que todo se ha ido afectando es por ir en un modelo económico que no obedece a nuestras culturas. ¿Y quién se ha ido más afectado? Es, por ejemplo, nuestra cultura campesina, y siempre lo voy a hablar desde esta posición campesina, y más que todo también a las partes étnicas, a los indígenas, a los mismos afros, cómo también se afecta. Pero, ¿dónde está el tema para poder ir desculturalizando? Uno, estos modelos deben irse tratando hombro a hombro. Por eso nosotros en unas rutas hemos creado
desde nuestras coordinaciones campesinas, con la misma CLOD, con la misma Vía Campesina, un modelo feminista, campesino y popular, donde nosotros podamos hablar también de las nuevas masculinidades, donde las construcciones se den hombro a hombro, los hombres con las mujeres, desde la sensibilización, porque no es fácil llegar a hablar de esto, donde hoy nos han culturizado y donde hoy, por ejemplo, hablar de que la mujer, que el hombre tiene que llegar del trabajo de pronto a ayudar a barrer la casa y a trapear, lo ven hasta como una ofensa. Entonces yo creo que todo debe ir encaminado a una política que sea tratada también desde programas de gobierno donde se atiendan a los movimientos sociales, como hablaba, por ejemplo, en este programa que hay del presidente, del candidato Iván Cepeda, cómo desde allí se crean estos programas que se puedan llegar a las familias en un marco también desde el movimiento social y la reivindicación de los derechos de las mujeres, sensibilizando también uno a uno. Y hablaba, por ejemplo, que también había que hablarlo de los liderazgos de la izquierda, desde el progresismo, que a veces también estos modelos los afectaron y que hay que desculturalizar. Y yo creo que es una manera, es el diálogo, el camino es el diálogo, seguir construyendo espacios de formación política, de formación popular al interior de las organizaciones sociales, tanto y populares y étnicas, donde nos permita encontrarnos y ir desculturizando esto que ha afectado es al interior de las familias y cómo producimos y construimos la vida en los territorios. Sí, y de todas maneras también es muy importante resaltar que a nivel de violencias, las marcas que deja la violencia sobre el cuerpo de las mujeres es imborrable. Es por eso que debemos prevenir a través de los programas del Estado cualquier tipo de violencia sobre el cuerpo de una mujer, de una niña, para evitar que ella tenga que cargar toda su vida con ese lastre que significa haber sido violentada. Bien, hemos hecho todo un recorrido, ¿no? Hemos conversado sobre cuál es la realidad que afrontamos como mujeres, cuál es la realidad que enfrentamos a realizar ejercicios políticos como estos, al enfrentarnos a unas elecciones, al enfrentarnos, y no solamente como las del Congreso, sino también como las juntas de acción comunal, que precisamente ahora están como en ese proceso. Hemos hablado acerca de cómo esa violencia se ha visto en nuestro territorio, en el departamento del Cauca. Nos mencionaban algunas cifras sobre desempleo, sobre violencia, sobre feminicidios, que también están mencionadas, más de 600 feminicidios en el año 2025. Esos son casi 2 feminicidios por día, ¿no? Entonces, digamos que para todas esas personas que a veces preguntan el feminismo, ¿para qué ahora, no? Para eso es feminismo, para que no nos falte ninguna en el futuro, para que el próximo año estas cifras no se queden solo en números, sino que podamos ver que perdemos vidas de las mujeres que son valiosas y que aportan a la realidad social. Hemos hablado sobre desmontar el patriarcado, sobre la importancia de cuestionar las violencias que vivimos todos los días y sobre todo que para desmontar este patriarcado debemos hacerlo hombro a hombro, lo decías tú, Orgenis. Hombres con mujeres, todas, todos y todas juntas, juntos y juntos, construyendo un mundo en el que podamos existir juntas y en paz. Digamos que en el sentido de este plan de gobierno, que es el poder de la verdad, estamos sembrando una semilla y le apostamos a ella. Esta semilla es la semilla de la esperanza, ya la hemos sembrado, queremos que siga creciendo, que siga germinando, y un poco como para ir cerrando esta conversación que ha sido tan importante, que es tan importante porque lo que no se nombra no existe y lo que nosotras hemos nombrado aquí es valioso. Quisiera que nosotras cerráramos este espacio compartiéndole un mensaje a las personas que nos están escuchando sobre la importancia de seguirle apostando a estos programas de gobierno que le apuestan a la defensa de la vida y que sobre todo ponen en el centro de la conversación a las mujeres. Bueno, el gobierno progresista del señor Gustavo Petro nos dio una bandera y es continuar la transformación en los territorios. Iván Cepeda asume esa bandera y con su programa de gobierno que ya está en las redes pueden mirar que tiene una bandera importante y es gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Eso es lo más importante a la hora de la verdad.
saber que tenemos un presidente que está pensando en estas luchas históricas que se han dado a los diferentes pueblos. Bueno, yo quisiera, después pues, de esta conversa, de poder, informar a la sociedad caucana esas apuestas en el marco del nuevo programa de gobierno El Poder de la Verdad, partiendo de sus 3 revoluciones, donde sin duda alguna estamos inmersas las mujeres, y estamos inmersas las mujeres como prioridad del cambio, como prioridad de las transformaciones, pero además de ser prioridad nos están vinculando de manera directa, efectiva, a ejercer cargos como se dice, de poder, pero que yo hago primero un llamado. Uno, que a todas las mujeres que hoy se les esté dando la oportunidad de estar en estos espacios de poder, bien sea del orden nacional, departamental, municipal, con estas herramientas que hoy nos han dado, con la sabiduría que hoy tenemos desde el movimiento social, con la sabiduría que tenemos como ser por el simple hecho de ser mujeres, no seamos indiferentes a la realidad de ninguna mujer, que no seamos indiferentes a la realidad de que viven las mujeres en el campo y a la realidad que viven las mujeres en la ciudad, que donde estemos tenemos que ser llamadas a atender esa realidad y esa necesidad y esas violencias de las mujeres, que desde el cargo que estemos, por ejemplo, como diputada, hoy en el departamento del Cauca, en un marco de un plan de desarrollo departamental, hoy trabajamos porque se aprobara un plan de desarrollo que pusieron una agenda en unos encuentros departamentales, pero que hoy también como diputada también estoy llamada a ejercer un control político cuando este plan de desarrollo no se está materializando y reivindicando en los territorios de manera efectiva, ¿sí? Y eso es lo que he hecho. O sea, que el mandato popular que hoy nos dan nuestras comunidades y nos está dando las mujeres, realmente sepamos ejercerlos. Y ahí es donde yo decía, ¿el poder para qué? Y el poder de la verdad hoy tiene que ser una carta de navegación para que sigamos construyendo un país distinto, un proyecto de país donde se garantice la continuidad de la humanidad, la continuidad del ser humano alrededor de la biodiversidad, cuidando el ser humano como tal, la mujer como la protagonista y la dadora de vida y como ese ser social, esa sujeta política y esa actora política que hoy estamos dando también siendo responsables, pero también que estamos aportándole a la construcción de una sociedad distinta. Entonces ese mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje de humanidad, de fraternidad y solidaridad, y que en medio de las diferencias tenemos que empezar a construir juntas y juntas. ¿Para qué? Para avanzar en las transformaciones reales de poder construir un país del tamaño de nuestros sueños, pero también con garantías para todos, todas y todas, y que sea un mundo igualitario, equitativo, y que la naturaleza, los recursos naturales también sean esa defensa que hoy defendemos en nuestros territorios, como lo hemos venido haciendo desde el movimiento social. Todas las personas que le apuestan a esta apuesta política, vale la redundancia, somos personas que creemos en que hay otras formas de construir sociedad, en que se puede construir sociedad a través de la paz, que se puede construir sociedad a través de la cultura, del arte, a través de reivindicar luchas como por ejemplo lo son las de las mujeres, ¿cierto? Entonces digamos que en ese sentido, qué importante que es reconocer que necesariamente que haya una mujer en un espacio político y de poder no necesariamente significa que esa persona va a defender los derechos de las mujeres y toda la agenda de paz y toda la agenda de vida que nosotras hemos puesto en esta conversación. Entonces yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando a replicar el mensaje de que es importante que las personas que vayan a estar en esos escenarios de representación sean personas que tengan clara la apuesta de las mujeres y que sea una apuesta que de verdad defienda lo que nosotras hemos puesto aquí en esta conversación.
Por eso nosotras creemos en la apuesta a la candidatura como candidato presidencial de Iván Cepeda, de candidata vicepresidencial de Aida Quilcue. Creemos que esta es la semilla, el agua que va a permitir que siga creciendo esa semilla que ya hemos sembrado, y queremos que nuestro país sea justo, sea en paz, y creemos que esta es el camino en el cual podemos construirlo. Quisiera agradecerle a Orgenis por su presencia, a Luz Miriam, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Estas son conversaciones que hay que tener un poquito más de seguido en nuestros espacios, no solamente aquí frente a las cámaras y a las personas que nos están observando, sino también en nuestros territorios. Qué importante empezar a sembrar esta conversación desde allá. También agradecerle a las personas que han posibilitado que esta conversación se dé en el marco del programa El Poder de la Verdad, el cual será un programa que se emita cada 8 días para hablar sobre los diferentes aspectos del programa de gobierno que está planteando el candidato Iván Cepeda y la candidata Aida Quilcue. Gracias a quienes han posibilitado la conexión virtual, la coordinación de comunicaciones de El PUCSOC, al medio de comunicación alternativa Red Alterna, y pues muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a este en vivo y que han querido conversar y querido escuchar sobre lo que las mujeres creemos que es importante ahora mismo suceda en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Somos el poder de la verdad. Somos el poder de la verdad, construyendo paz desde los territorios.